Ahora, finalmente dejo a Manuel Yáñez, quien va a presentarnos su ponencia sobre el derecho internacional y el proceso constituyente chileno. Límites y propuestas para un nuevo marco de relación entre derecho interno y derecho internacional. Por el título, yo creo que nuevamente nos vamos a encontrar con la discusión de las últimas dos ponencias, así es que muy bienvenido, Manuel. Te dejo con la palabra. Muchas gracias, profesora Paulina. Gracias a la Universidad de Concepción por la instancia, y yo creo que es fundamental que los coloquios se aboquen en este momento histórico a la reflexión jurídica sobre derecho internacional y nueva constitución. Efectivamente, Joaquín y Antonia han hablado y muy bien sobre el tema del límite del artículo 135 en particular, y también algo voy a tratar. Quiero pedir disculpas porque cuando traté de armar la exposición de hoy día, me di cuenta que en verdad traté de ser muy ambicioso y quizás debía haberme limitado. Así que voy a ir muy rápido, agradeciendo que, al menos en la primera parte de lo que quiero expresar, Joaquín y Antonia ya han adelantado harto. Sobre el artículo 135, se ha planteado que es un límite a la labor de la Convención Constitucional. Y aquí quiero hacer una prevención. Al menos mi enfoque metodológico siempre es desde el derecho constitucional. Entonces, quienes lo hacen desde el derecho internacional pueden tener algunas diferencias conmigo, y bienvenidas sean. Contexto, yo creo que al respecto hay que tener presente el contexto de facticidad. La movilización social y el acuerdo del 15 de noviembre logran hacer algo que en términos de la dogmática jurídica predominante en Chile se había visto como algo imposible, es decir, el cambio constitucional, es decir, el reemplazo total e íntegro de la constitución originada en dictadura. Es algo que se logra con la movilización social y el acuerdo político del 15 de noviembre, más allá de los comentarios que se puedan tener sobre el mismo. Y posterior a ello hubo un vehículo jurídico que lo expresó, que fueron las reformas constitucionales posteriores, partiendo por la ley 21.200 que ya señalaba Antonia, y que, en mi opinión, genera una consecuencia jurídica muy interesante, y es que se va a producir el quiebre del principio dogmático de la unidad de la Constitución, y que se va a crear un derecho específico de la transición constitucional. Sobre esta materia, el profesor Zúñiga algo ya expresó previo a todo esto, que es el derecho como de la transitoriedad constitucional, que es que se preocupa como de este derecho que le da legitimidad jurídica al cambio entre el cambio de constituciones. Pero yo creo que en específico, en el derecho que nace a partir el derecho constitucional que nace a partir de la reforma constitucional 21.200, es un derecho que se crea específicamente para regular la creación de la nueva Constitución. Y por tanto, lo que tenemos en el capítulo 15 y las disposiciones transitorias no pueden interpretarse como parte de un todo de la Constitución de 1980. Es un derecho constitucional diferente. Es el derecho de la transición constitucional, y por tanto hoy día tenemos dos derechos constitucionales vigentes en el derecho chileno, y que es algo que es el derecho vigente para el poder constituido, que es lo que está muriendo, por así decirlo, que es la Constitución del 80, y un derecho para la Convención Constitucional, que es el vehículo jurídico que permitió viabilizar el acuerdo del 15 de noviembre. Y al respecto, Antonia algo ya adelantó, también Joaquín, sobre el artículo 135 han habido muchas discrepancias en el debate público y jurídico porque no está claro cuál es el concepto de constitución que se tiene. Y yo creo que para estos efectos me quiero apegar a un concepto jurídico de constitución que va a representar lo que va a ser la Convención Constitucional. Pablo Lucas Verdú tiene un concepto muy, no quiero decir sencillo, pero que dice que las constituciones son entonces el estatuto básico del poder fundamental, del poder político, y el estatuto básico de los derechos fundamentales. Y si en este sentido eso es lo que va a abocarse a la Convención Constitucional, el artículo 135 tiene un rol bastante delimitado, y en este contexto del derecho constitucional de la transición, digamos. ¿Qué va a implicar entonces este artículo jurídicamente para la Convención? En mi opinión, implica un reconocimiento de la regla del derecho internacional general, que es que las obligaciones internacionales, y en particular los tratados internacionales, solo pueden dejar de producir sus efectos en el derecho internacional
en la forma que el mismo tratado dispone o conforme otra regla de derecho internacional lo permita. Esto está condensado principalmente en el artículo 26, 27 y parte quinta de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y así el artículo 135, al ser reiterado en el texto constitucional actual, porque recordemos que ya esta norma está contenida en el 54.1 para el poder constituido, vigente, no hace sino profundizar y reafirmar la idea de que estamos en presencia de un derecho a la transición constitucional y la crisis del principio de unidad de la Constitución. Es decir, al estar esta norma 2 veces en la Constitución, bueno, nos dice algo de que ya no hay una sola Constitución en este momento. Y ese es el contexto en que debe interpretarse el artículo 135. Y ya sea que partamos de premisas monistas o dualistas, sus variaciones o evoluciones, el hecho hoy día es que el derecho internacional es una realidad normativa que existe con plena prescindencia de los derechos nacionales, como nos recuerda el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, y la reiterada jurisprudencia de los órganos judiciales internacionales que señala que los derechos nacionales, constituciones incluidas, no son más que un hecho ante su jurisdicción. De ahí que, en mi opinión, el derecho internacional para la Convención Constitucional es una realidad preexistente y paralela en torno al proceso constituyente, y en general eso. Y lo que no podemos hacer es interpretar que la norma del 135 le otorga una limitación creativa o soberana a la Convención. Respecto a un concepto jurídico de Constitución, la Convención sigue siendo plenamente soberana para definir el estatuto fundamental del poder político y de los derechos fundamentales. Y solo para reiterar esta idea que tengo de que hay un carácter transicional en el artículo 135, viene confirmado con algo que ya mencionaba claramente Antonia, el artículo 136, que crea el procedimiento de reclamación en el proceso constituyente, excluye o le priva de efectos jurídicos vinculantes al inciso final del 135. Y con esto se cierra la idea jurídica de que en verdad no es más que un marco del derecho transicional constitucional, que lo único que hace es recordarle a la Convención Constitucional que hay una realidad preexistente y paralela, y que es el derecho internacional, y que en ese contexto las obligaciones internacionales solo se extinguen o se privan sus efectos jurídicos en la forma que el mismo derecho internacional dispone. No es más que eso, y no hay ninguna limitación creativa o soberana en términos jurídicos a la Convención Constitucional. Eso en cuanto al primer tema que quería abordar. Sobre el segundo tema, no sé cuánto tiempo me queda, creo que 5 minutos. Los modelos y cierro el primer punto, esa es mi opinión desde el punto de vista jurídico, y el segundo es modelos de relación entre el derecho internacional y derecho interno en la nueva Constitución. Yo creo que acá es importante entender que no hay un modelo jurídicamente perfecto o deseable, porque previamente a ello debe haber una reflexión política en la Convención Constitucional y desde esa perspectiva ofrecer respuestas jurídicas. Y la principal pregunta es ¿qué nivel de articulación se espera entre el derecho interno y el derecho internacional? O, planteado de otro modo, ¿cuáles son los niveles de cesión de soberanía estatal que la Convención va a considerar adecuado definir en la nueva Constitución? Y frente a ello, el diagnóstico actual es que, ya lo señalaba, si no me equivoco, Diego y María Teresa, María Antonieta, perdón, es que actualmente el texto constitucional vigente se ha caracterizado por la insularidad en materia de relación entre derecho internacional y derecho interno. Hay una escasa regulación, solo se regulan los tratados internacionales y en cierta medida cómo se vincula cómo se vincula válidamente en el derecho internacional el Estado. No más que eso, y ha generado mucha tinta en la discusión académica sobre cuál es la posición de los tratados internacionales, incluso sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos. Al respecto, acá es importante recordar lo que han señalado en nuestro medio Jimena Fuentes y Miriam Enríquez. Las constituciones nacionales cumplen un rol, y es que fijan la recepción, jerarquía y efectos de las fuentes de derecho internacional de los respectivos estados. No hay norma, ya lo adelantaba Antonia, en el derecho internacional que imponga un modelo a los estados nacionales para hacer esto. Y creo que acá, más que fijarse o más que mantener una pretensión en términos monistas o dualistas, hay que dar paso también
a concepciones pluralistas de la relación entre derecho internacional y derechos internos, es decir, son realidades que van a existir con plena prescindencia, pueden llegar a existir con plena prescindencia, pero cumplen también funcionalidades distintas. Así el derecho internacional o transnacional cumple funciones de coordinación y de transferencia jurídica, mientras tanto que los derechos internos cumplen una función principalmente autoritativa en los ámbitos que están llamados a regular. Y la primacía en ese sentido, para definir en el ámbito del derecho interno, recepción, jerarquía y efecto de las fuentes del derecho internacional, son los propios estados, y aquí el proceso constituyente va a ser soberano. ¿Cuáles son los modelos de relación? Principalmente, y acá me quiero detener en el trabajo de Acosta, profesora que se publicó hace un par de años. Básicamente las constituciones pueden tener diferentes cláusulas de articulación entre derecho interno y derecho internacional, cláusulas de admisión, es decir, cómo se regulan el ingreso o la recepción del derecho internacional en los derechos internos, las declarativas, es decir, que expresan la posición soberana del Estado respecto del derecho internacional, por ejemplo, las cláusulas que se refieren a la promoción de la integración regional, por ejemplo, hay constituciones que tienen en esa materia, creo que la propia Constitución colombiana. Las de remisión, generalmente cuando las constituciones regulan directamente temas de extradición, hacen remisiones directas a el derecho internacional. Y el cuarto, las de interpretación, es decir, cómo se interpreta el derecho interno a la luz del derecho internacional. Y finalmente las cláusulas de jerarquía, es decir, y de solución de conflictos normativos, y que son generalmente las más relevantes desde el punto de vista del derecho constitucional y de los derechos internos, y su vinculación con el derecho internacional o del diálogo que se establece con este. Para cerrar, voy a hacer algo muy rápido. Me hubiese gustado centrarme en el modelo, en el modelo que explica la profesora Elena Galdames respecto a la apertura del derecho internacional de los derechos humanos. Es muy ordenado, pero me tomaría demasiado tiempo. Entonces lo voy a sintetizar. Hay cierta tendencia en la doctrina nacional a no querer asumir que el derecho internacional de los derechos humanos al fin del día también utiliza el vehículo jurídico, por así decirlo, del derecho internacional. Sigue siendo derecho internacional en esencia. Entonces, cuando es derecho internacional, entonces no puede obviarse esa situación. Creo que a veces cuando se plantea otorgar jerarquía constitucional al derecho internacional, a veces sin distinciones, puede ser bastante problemático. Y en este momento hay dos grandes modelos, el modelo argentino que han seguido Argentina y México, y estamos en el tiempo, Manuel, por favor, para que vaya cerrando la idea. Voy cerrando, y el modelo europeo de España y Francia. En el caso del modelo argentino y mexicano, ha habido jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, y en el caso europeo hay dos elementos. En el caso, vamos a centrar en el caso español, es la prevalencia o el carácter de jerarquía supralegal de los tratados internacionales, que se vincula al artículo 10.2 de la Constitución española, que lo que hace es un mandato a los operadores jurídicos nacionales de interpretar el derecho interno conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. En mi opinión, este es el modelo más adecuado, y con eso cierro la idea. Muchas gracias, profesora, muchas gracias por el tiempo.